aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Estamos en el estudio bíblico de todos los jueves y esta noche estudiaremos San Judas, del versículo del 9 en adelante, ya que hemos avanzado 8 versículos ya, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar con el versículo 8, el cual dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Recuérdense que lo que Judas estaba advirtiendo en la carta era acerca de aquellos hombres que no eran convertidos, que se tomaban ellos el título de apóstoles, de siervos, mas él, si usted recuerda en el estudio anterior, quedó claro que él no los reconoció ni tan siquiera como hermanos. ¿Por qué? Porque su conducta manifestaba las obras de la carne. Y una persona que manifiesta las obras de la carne es porque no se ha rendido completamente a los pies de Cristo, no ha reconocido que el pecado es la causa principal por la que Cristo vino a morir en una cruz, para que nosotros nos arrepintiésemos de ese pecado, para que ya no lo cometamos, quiere decir, ¿verdad? Entonces, la conducta de cada uno de estos hombres, dice la Escritura, según lo vamos observando, describe que era una conducta completamente inconversa. Es por ello, hermano, que en pocas palabras Judas está haciendo un retrato de cómo ellos se veían. Y dice que una de las características era que no respetaban la autoridad, tanto que dice que a la carne la mancillaban. ¿Qué quiere decir? Que ellos, su forma de vivir era carnal, era algo con lo cual estaban conviviendo, estaban disfrutando, y que lo único que hacían era aparentar que eran convertidos, pero nada que ver. Dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Y hasta el día de hoy hay un montón, hermano, que sueñan un montón de locuras, que dicen que Dios se les revela. Esas son mentiras. La revelación pura de la palabra ya está. Aquí la tenemos nosotros, y gracias al Señor que nos la ha revelado. En ella podemos ver, hermano, que el Señor se ha manifestado. Dice que, lo vuelvo a repetir porque así lo dice la Escritura en Hebreos 1, ¿verdad? Dios hablando de diferentes maneras a los patriarcas por medio de los profetas. Ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, quien le habla a usted no es su mente, no es su corazón. Es el Señor Jesucristo, el que ya reveló su voluntad. Él ya dijo qué es lo que ha de suceder. ¿Cuántos sabemos que Cristo profetizó muchas de las cosas que hoy están sucediendo? Entonces, ¿qué más revelación necesitamos? Si ya la tenemos. Si lo que se espera de toda esa revelación es que Cristo venga y consuma los tiempos, de los cuales dice que la iglesia ha de ser llevada, como Él lo dijo, ¿verdad? Os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero para ello yo necesito estar en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Pero estos nada de eso predicaban, ni tan siquiera vivían, sino que vivían lo que ellos soñaban, ¿verdad? Ellos anhelaban cosas terrenales y de eso hablaban. Ellos anhelaban cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso hablaban. Por ello él está diciendo las características que estos hombres tenían. Es por ello que hasta el día de hoy ve usted muchos llamarse creyentes, llamarse congregaciones cristianas, llamarse iglesia, pero de lo que predican es completamente de la tierra, nada de lo que Cristo ha dejado. Hablan, hermano, que hay que ser próspero, que hay que ser rico, cuando esas cosas son temporales y sirven nada más para vivir aquí en la tierra. Pero usted y yo, lo que necesitamos para vivir eternamente se llama Cristo Jesús. Se llama el perdón de nuestros pecados, que solo lo provee Jesucristo por medio de su sacrificio. Por ello dice la Escritura, ¿verdad? No obstante, de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya había él expuesto qué le sucedió en tiempos antiguos a hombres que no hicieron la voluntad de Dios. De la misma manera actuaban ellos, y así actuaban estos hombres, y siguen actuando hasta el día de hoy. Ahora alguien hará una pregunta: ¿por qué existen esos engañadores? ¿Por qué Dios no los destruye? Porque la gracia y la misericordia de Dios está en este tiempo, y Dios está dando una oportunidad para que se arrepientan. Pero también, ¿por qué no
¿Por qué deja Dios que suceda? Tal vez puede ser otra pregunta. Para que se manifieste qué hay en sus corazones. Para que usted y yo tengamos el discernimiento que el Espíritu Santo da y podamos entender que son necesarios, como lo dice en otro pasaje, que ellos manifiesten qué hay en sus corazones. Usted no conoce a una persona mientras no conviva con ella, mientras no platique con ella, no los va a conocer. Cuando usted empieza a tener y entablar una relación con estas personas, empieza a hablar con ellos, usted empieza a conocer lo que hay dentro de sus corazones. Y le empiezan a decir, viera que este vecino me cae mal, esta persona hace eso y no me gusta. ¿Qué está sucediendo? Esta persona está revelando lo que hay en su corazón. Usted la está conociendo. Así se dan a conocer todos los falsos maestros, todos los falsos profetas. Por lo que hay en su corazón, por lo que dicen y por lo que hacen. Y es necesario que lo hayan. ¿Para qué? Para que se distinga. Jesús habló del trigo y de la cizaña, ambas que crecen juntos. Pero el fin de cada uno de ellos es diferente. La cizaña dice que será cortada y echada al fuego. Pero el trigo será cortado también, pero se llevará a graneros. El fin es distinto, ¿verdad? ¿Qué estaba enseñando en esa ilustración el Señor Jesucristo? Lo mismo. Crecerán juntos entonces, pero no todos serán arrebatados por el Señor. Dios establecerá su juicio, ya lo habló la Escritura, pero en el juicio Dios hará una diferencia, como lo dijo el profeta Zacarías también. Malaquías también habló acerca de que Dios iba a hacer diferencia entre el justo y el malvado. Entonces, usted y yo tenemos que tener el discernimiento, que estos hombres lo que enseñan, lo que viven, es lo que sueñan. Lo que piensan, lo que sienten, las intenciones que hay en sus corazones, eso es lo que predican. E incluso algunos hermanos lo hacen por quererse beneficiar y lucrar aún de los hermanos. Ahí lo va a decir, versículo 8, no lo hemos terminado. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Claro, no se sujetan a las autoridades, no solamente eclesiásticas, sino a las autoridades referentes al mismo Dios. No le temen. Ellos mismos se declaran poderosos. Ellos mismos toman el lugar que le pertenece a Dios. No respetan la autoridad. Y dice la Escritura que a causa de que no la respetan, porque no le temen. Entonces dice que de la misma manera, ¿verdad? Rechazan la autoridad. Y dice, a mí que nadie me venga a decir nada. Vaya, esa es una irreverencia. Esa es una muestra de rebeldía. ¿Por qué razón? No pueden estar sujetos. ¿Qué más dice el versículo 9? Pero cuando, este es un ejemplo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que está poniendo en la ilustración? Que aún los ángeles, arcángeles que Dios tiene, ellos se sujetan a una autoridad, están sujetos a Dios. No hacen nada si Dios no se los permite. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Se recuerda usted del ejemplo de Sodoma y Gomorra? Que Dios les había dado orden que mientras Lot estuviera en tal lugar no iba a descender fuego. Y ellos estaban sujetos, a ellos nada les costaba, destruyamos a Lot también, pero ellos se sujetaron a la autoridad superior. Los ángeles. Ahora estos hombres, hermanos, estos no le temen a nada, no tienen temor de Dios, ni aún a Dios mismo se sujetan. Y tienen capacidad para incluso decir, miren, gente que dice, usted nunca va a ser salvo. En ese momento esta persona está cometiendo un error, porque se está convirtiendo ¿en qué? En juez. Está pasando por alto, ¿cuál autoridad? La autoridad de Dios. Esas son características de ese tipo de personas. Versículo 10. Pero estos, ¿qué hacen, hermano? Al contrario, los ángeles se sujetan, los ángeles se someten. Pero estos hombres, ¿qué dice la Escritura? Al contrario, ellos blasfeman. En el versículo 10 lo dice. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Son hasta ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Porque se les ha olvidado que Dios tiene un juicio. Y a ellos se les olvida que el único juez de la tierra es Dios.
que el único capaz, hermano, de ejecutar juicios es Dios. Pero se les olvida. Ignoran, hermano, si usted les habla de la Biblia, la Biblia, otra expresión de gente rebelde, la Biblia aguanta con lo que se le pone. ¿Ha oído usted esa expresión? ¿Esa es irreverencia o no? ¿Esa es falta de respeto a la palabra de Dios? ¿Pero qué están haciendo estas personas? Te están blasfemando. No le temen. No, si la Biblia aguanta con lo que le ponen. No, si la Biblia se inventó para que la gente estuviera sujeta a un modelo de vida. Mentira. La Biblia es la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada al hombre, lo que Dios quiere del hombre, lo que Dios tiene para el hombre. Eso es lo que expresa la Biblia. Lo que Dios demanda que yo haga, lo que Dios quiere también darme, ahí está en la palabra de Dios. Pero como las ignoran, no la toman en cuenta, y hasta en las iglesias sucede. La Biblia muchas veces pasa a ser algo secundario. Primero tal cosa, segundo tal cosa. Si hay tiempo se predica. Y cuando se predica, hermano, como ignoran muchas cosas, no le dan el valor que verdaderamente merece la palabra de Dios. Y lo dice la Escritura: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ignoran, dice, ¿verdad? Esa es la palabra, no conocer es ignorar. Y en las que por naturaleza conocen, o sea, hay algunas que ellos tienen conocimiento, su comportamiento, ¿cuál es? Se corrompen como animales irracionales. Hoy hablaba con una persona y me llamó la atención que esta persona, él no se congrega en la iglesia, pero sí tiene temor de Dios. Porque cuando habla de Dios yo le he visto un cierto temor. Lastimosamente no se congrega, hay que orar por él. Pero me dijo algo que tiene toda la razón. Mire cómo el hombre ha perdido la humanidad, me dice, queriendo darme a entender que el hombre ya no tiene sensibilidad. Dios nos mandó a hacer una cosa y estamos haciendo lo contrario. Eso es algo verdadero, hermano. ¿Y cómo está actuando el hombre? El hombre está actuando, le dije yo, en una naturaleza animal, que ni aún los animales, porque los animales a veces se conducen por instintos, ellos no razonan, pero dentro de su instinto respetan la voluntad de Dios. ¿Sabe ustedes? Pero estos dicen que de aquello poco que conocen, como que si no lo conocieran, y a la hora de actuar, ¿cómo actúan? Así lo dice la Escritura y así lo tenemos que decir. Muchos dicen: usted es muy pesado a la hora de predicar. No, es que la Biblia está escrita y se debe de interpretar tal de la forma como lo ha dejado Dios. Y cuando la Biblia dice en el versículo 10: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales. No está diciendo que son animales. La palabra como es el símil, la comparación, que su conducta tiene como que si no tuvieran capacidad de raciocinio, quiere decir. Actúan por instinto, reaccionan como reacciona un animal. Provoque usted un animal, el animal por instinto va a reaccionar. El hombre muchas veces así es. Actúa por lo que él reacciona, como que si no tan siquiera tiene la capacidad. Que a mí me hacen, hago. ¿Qué está pasando ahí? Están ignorando que hay un proceder, que hay una voluntad de Dios que respetar. Están ignorando, hermano, y por eso muchos nos metemos en problemas por no racionalizar, hermano, por no razonar. ¿Cuántos nos hemos metido por no razonar? Actuamos como que si fuéramos animales. A mí me hacen, yo hago. Y ahí estamos, ¿verdad? Dime que te diré. Si me pegan, pego. Si me maltratan, maltrato. ¿Y dónde está la nueva naturaleza? Por eso el mundo está como está. Está patas arriba, como dijo alguien vulgarmente, ¿verdad? Está completamente al revés. Diciéndole como dijo él. Y esto no es nuevo. El profeta lo dijo claramente, ¿verdad? Ay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso lo dijo un profeta 600 años antes de Cristo.
¿Usted cree que el mundo ha cambiado? El mundo sigue diciendo igual. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no tiene temor de Dios en su corazón. Y cuando reacciona, no reacciona bajo el temor de Dios. Versículo 10. Y en las que por naturaleza, lo explicamos, vamos al 11. ¿Cuál es el problema de estas personas? ¿Qué les viene? ¡Ay de ellos! ¿Por qué razón? Porque el fin quiere decir, la palabra ay es dolor. La palabra ay es sinónimo de juicio, dolor. Y cuando dice ay y luego pone un ejemplo, va a explicar cómo les fue y qué conducta también ellos están siguiendo y cuál fue el fin de estas personas. Vuelve a tomar ejemplos de antiguos personajes que fueron así y que les fue mal. El primero de ellos que dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cómo le fue a Caín? Fue reprendido por Dios. Fue expulsado de la familia del seno de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Tenía en su corazón resentimiento? Quiere decir que actuó sin razonar a la hora de matar a su hermano Abel. Cuando yo actúo de la forma, hermano, esto se resuelve rápido, hermano. Si no cuesta ni un centavo, echémosle el carro encima. En ese momento, ¿qué camino estoy siguiendo yo? El camino de un homicida. Es homicida, primero que explique, mire cómo es de ordenada la Biblia, ¿verdad? ¿Han habido muchos homicidas en la historia bíblica hay muchos. En la historia de la humanidad hay un montón, pero ¿hasta dónde se va el apóstol? Hasta el primer homicida. ¿Quién fue ese? Caín, cuando mató a su propio hermano. Ese camino van siguiendo estas personas cuando no razonan, cuando ignoran la palabra de Dios, cuando dicen a mí no me interesa, ¿verdad? ¿Le importó la autoridad a Caín? ¿La autoridad de su padre? ¿Le importó la autoridad de Dios? ¿Razonó eso? Vaya, ese es uno. El segundo, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam se llamaba ser profeta de Dios, pero era un hombre, hermano, que lo movía era el dinero. Si Balaam, hermano, le ofrecían dinero por aparentemente profetizar, él hacía lo que le decían. Tanto que Balac, un rey enemigo de Israel, le contrató para eso. ¿Sabe qué hizo? Le ofreció dinero, le ofreció comodidades. Él va a la presencia de Dios aparentemente y dice, si Dios quiere ir, va conmigo. Pero al final Dios le dice que no vaya. ¿Pero qué decide Balaam? Balaam decide acompañar a Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y en el momento en el cual él va de camino, es cuando se le manifiesta el asna hablando la voluntad de Dios. Pero Dios le permite ir. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar qué es lo que había en el corazón de Balaam. Y en el corazón de Balaam había ¿qué? Anhelo de tener cosas temporales. ¿Cuál era el por qué fue, hermano? Porque le ofrecieron dinero, le ofrecieron terrenos, le ofrecieron oro, plata. Entonces, cuando el hombre razona solamente en pro del dinero, de algo temporal, su prioridad es eso. Su deseo es ese. Y en la iglesia no está exenta de corazones que no se han convertido y que todavía lo que interesa es lo material, lo que van a ellos a adquirir, la ganancia que van a tener. Si con ello, hermano, van a tener lucro, pero si le dicen y le ponen precio a su cabeza, son capaces de traicionarlo como Judas. Porque ¿cuál es su fin? El camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? Dinero. ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto voy a ganar? Hermano, ¿cuánto gana usted por predicar? Me dicen algunos por molestar. Ay, supieran cuánto gano, le digo, fueran predicadores ustedes. Yo les sigo la corriente, ¿para qué voy a ponerme yo a discutir, hermano? Hay unas personas que me decían que hasta tenía guardaespaldas, bromeando, ¿va? Vea que usted tiene hasta guardaespaldas igual que todo, y me decía. Y yo le dije, no hombre, yo tengo legiones de ángeles que van cubriendo mi vida. Pero ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. ¿Por qué razón? Ahora,
¿Por qué ellos dicen esto? Porque hay gente que lo hace por dinero. No están ellos en un error. Lastimosamente hay ejemplos de personas que lo hacen por dinero. Y no la Biblia lo dice. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué Dios los permite? Para que se manifieste lo que hay en sus corazones. Estas personas que lo hacen por dinero, ¿cuál es el fin? El camino de Balaam. Tener dinero, ¿verdad? Con una congregación de unas 1000 personas, lo multiplico por $1. ¿En qué estoy pensando? En el dinero. Lo multiplico por $1, lo multiplico por las reuniones que tengo en la semana. Si tengo 5 reuniones, $5,000 en una semana. Estoy haciendo números. Estoy viendo la iglesia como un negocio. Ya lo multiplico al mes, 5 por 4 semanas, $20,000. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? En lo material. En lo material. ¿A dónde la puso Balaam? En lo material. El camino de Balaam. Esos existían en tiempos de Judas. Y eso es lo que está aclarando. Y se burlan, hermano. Ay, pobre, ese pastor está muerto de hambre, han dicho mucho. Si miren, 2, 3, a veces solo la familia se baja, dicen algunos. Porque ellos creen que como hay otros que lo hacen de esa manera, creen que todos son así. Pero no todos, hermano. Y Judas sabía que allá habían algunos que lo hacían por amor al dinero. Estaban siguiendo un ejemplo. Ahora, el final, como lo vimos de Caín, y el final de Balaam, ¿cuál fue, hermano? ¿Fue reprendido Balaam? Claro que sí. ¿Le fue bien al final? No. ¿Se da buen testimonio en la Biblia de Balaam? Así serán estas personas también. Seguirán el error. Ahora, tercer ejemplo. Y perecerán en la contradicción de... ¿Por qué? Coré, hermano, en un momento cuestionó la autoridad de Moisés. ¿Cuántos sabemos eso? Y le dijeron, ¿acaso solo por ti puede hablar Dios? Y muchos se levantan en las iglesias así. No, si ser pastor es fácil. ¿Cuál camino van siguiendo? Querer contradecir la autoridad. No, si yo puedo ser pastor también, ¿verdad? Y dividen la congregación, se llevan 10, se llevan 20, en algunos casos hasta miles, si las congregaciones son grandes. Esa es contradicción. ¿Qué camino van siguiendo ellos? Terrenal. Porque no han puesto la mirada en la palabra de Dios, ni mucho menos en Cristo Jesús. Lastimosamente, como ya existía estas conductas en tiempos de los apóstoles, ellos las advierten. Y nosotros debemos de estar advertidos también, hermano, cuando nos van jalando. ¿Hacia dónde nos van jalando? Que jalan que a Cristo. Si fuera Cristo, lo dejaran en paz, porque usted ya conoce a Jesucristo. ¿Pero por qué usted, que si ya dice conocer de Jesucristo, por qué van a usted? Porque lo que quieren es contradecir. Oye, hermano, ahí no se manifiesta el Señor. Mire si hay milagro. ¿Acaso el Señor lo mandó a solo hacer milagros? Un pastor dijo algo, y estoy de acuerdo. Ya murió nuestro hermano Adrian Rogers. Dice que en muchas ocasiones los milagros, lastimosamente, son como la espuma del Alka-Seltzer. Hace que la gente, hermano, como que hierve, ¿verdad? Pero dice que cuando se acaba el gas, ¿qué le pasa al Alka-Seltzer? Se le acaba la espuma. Porque dice que no necesariamente los milagros son verdaderamente lo que el Señor quiere verdaderamente. El Señor quiere sanarlo, claro que sí, y no está en contra. Dios puede hacer milagros, ni estamos en contra de los milagros. Pero lo primero que el Señor quiere es salvar el alma de la vida del hombre. Porque si se sana y se va al mundo, ¿de qué le sirvió su milagro? De tropiezo. ¿Cuántos sabemos que eso es verdad? ¿Cuántos fueron sanados los leprosos? ¿Cuántos leprosos llegaron a pedir sanidad? 10. ¿Cuántos regresaron al Señor? ¿Y los demás? ¿Qué dijo el Señor? ¿Dónde están? Muchos vienen, ¿por qué? Por lo temporal. ¿Qué es lo que está diciendo allí? La revelación de Coré. Contradicción. Contradicen lo que verdaderamente la esencia del evangelio, que es salvar el alma del perdido. Lastimosamente. Continuemos, versículo 12.
¿Qué más hacen estas personas? ¿Qué es lo que producen? Bueno, la palabra los declara como manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir? Estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape son las fiestas solemnes que celebran los creyentes, como las reuniones en las que nosotros estamos. Cuando yo vengo, hermano, con un corazón completamente amancillando la carne, viviendo en el pecado, promoviendo el pecado, que ese es un problema, yo me vuelvo ¿el qué? Una mancha entre ustedes. Yo me siento aquí y lo primero que va a ver la gente sentado yo aquí, mira quién está ahí, el que acaba de robar. ¿Qué vengo a hacer en medio de todos nosotros? Una mancha. Eso produce el pecado, porque el pecado es una mancha. Y cuando yo estoy promoviendo pecado, estoy pecando, hermano. ¿Qué dice la gente? Ese no es cristiano. Ya que manchó aquella comunión que hay entre los hermanos. Así eran estas personas. ¿Y por qué le llama mancha? Porque no han sido lavados todavía. ¿Y por qué no han sido lavados? Porque no manifiestan la limpieza que el Señor Jesús hace. Y esto se está dando aún entre nosotros. Mire, y el hermano, ¿por qué sigue en el pecado? Es una mancha que el Señor Jesús sí ya la lavó, pero esta persona no quiere arrepentirse ni dejarla. Amén, iglesia. Así dice el versículo 12. ¿Verdad? Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Nos queda claro qué es lo que quiere decir esa palabra? Vaya, ¿qué más dice? Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos mismos están a sí mismos pastoreando. La palabra apacentarse. Ellos mismos se están alimentando de lo que ellos quieren, no de lo que Dios quiere darles. Porque ellos no quieren cambiar. Cuando se les habla con la palabra de Dios, a mí esa iglesia así no me gusta. Ellos quieren una iglesia a su forma, cuando la iglesia ha sido establecida en una forma bíblica. Ellos la ponen como ellos quieren. ¿Qué más dice el versículo 12? Impúdicamente comen con vosotros, ¿verdad? Se apacientan a sí mismos. Ahora, va a describir 6 ilustraciones para que nos demos cuenta que lo que son es solamente apariencia. La primera de ellas, nubes sin agua. Hemos visto nubes sin agua en esta época, precisamente en este invierno, ¿eh? Bueno, un día de esto, hoy precisamente también, una nube bien espesa, hermano, traía agua. Así somos los hermanos, me voy a incluir, así somos los hermanos cuando no tenemos fruto digno de arrepentimiento. Aparentamos ser hermanos, pero ¿qué somos? Nada. Como es la nube, espesa, ¿verdad? Ahí viene el agua, ni al culto venimos, porque creemos que va a caer una gran tormenta de agua, hermano, y nos damos cuenta que después el gran solazo. Nubes sin las hay. Quiere decir que también hay entre nosotros a veces muchos creyentes que no están dando fruto. ¿Qué más? La segunda. Ajá, correcto, la lleva en el viento, ¿verdad? Y esos así son. Unas veces están aquí, otras veces están allá, pero fruto no llevan ni aquí ni allá. Qué galán, hermano, que fueran, ¿verdad?, a otra iglesia y verdaderamente mostraran un crecimiento espiritual. Peor son, hermano. Son nubes llevadas de aquí para allá como el viento, ¿verdad? No tienen firmeza. Ahora, versículo 12, siempre no lo hemos terminado. Nubes de agua llevadas, nubes sin agua, perdón, llevadas de acá para allá por el viento. Árboles otoñales. El segundo, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados. Esa palabra es curiosa, 2 veces muerto. ¿Por qué 2 veces muerto? Porque si no da fruto, es un árbol muerto. Y al ser arrancado, ya muere físicamente. Y así podemos haber en la iglesia 2 veces muerto. ¿Cómo así? Muertos en delitos y pecados todavía. Y cuando muramos, doblemente muertos, porque no tendremos oportunidad de resurrección. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos. ¿Y cuál fue la muestra que no nos arrepentimos? No hubo
árboles otoñales, dice, ¿verdad? Que cuando era tiempo de dar fruto, hermano, nada. La higuera estéril, que el Señor Jesús también manifiesta. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, está en el versículo 13. Muertos y desarraigados, decía, esa palabra no le expliqué. Muertos y desarraigados, ¿qué quiere decir? ¿A causa de qué están muertos? No tienen raíz de cómo sustentarse. Y estas personas, que podemos ser nosotros, no estamos arraigados en Cristo, por eso estamos muertos. No tenemos por donde fluya la esencia que es Cristo. Amén. Ese es el problema. 13, tercera ilustración. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Vivimos en un país que tenemos el privilegio de tener costas, aunque sea solo de un lado, ¿verdad? Del Pacífico, pero hay costas. Y creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos visitado más de alguna vez las playas. ¿Cuántos conocemos las playas? No vamos a ser sinvergüenza y decir no, hermano. Gracias a Dios las conocemos, vea. Y sabemos, hermano, que ha oído usted la palabra, está bravo el mar. ¿Cuántos hemos oído eso? ¿Por qué dice la gente que está bravo el mar? Cuando el oleaje es alto. ¿Y qué es lo que muestra cuando las olas pegan contra la arena o contra las piedras? Espuma. ¿Qué es lo que la hace suceder? Todo lo que hay, hermano, como hay sal en esa agua, viene, hermano, toda esa suciedad. ¿O no? ¿Se ha fijado, verdad? Al llegar a la orilla, ¿qué es lo que más se ve? Espuma. Cuando dice literalmente la Escritura en el versículo 12, fieras ondas del mar, es ese ejemplo. Pero ¿qué es lo que manifiestan estas fieras ondas del mar ya en la vida espiritual? Que espuman, esa espuma que se ve, ¿qué es según la Escritura? Espuman su propia, o sea, lo que yo manifiesto, ¿qué es? Lo que hay en mi corazón. Cuando yo ultrajo, hermano, de la A a la Z con esas palabras tan elocuentes que tenemos para demostrar el enojo que hay. ¿Cuántos cuando nos enojamos expresamos un lenguaje diferente al cristiano? En ese momento estoy echando espuma mi vergüenza, lo que no debería, lo que da pena. ¿Por qué cree que cuesta la reconciliación? No solamente entre las parejas en el matrimonio, sino en la familia. Por esas vergüenzas que decimos. Por esas cosas vergonzosas que hacemos. Cuando se manifiestan, hermano, cuesta borrarlas, cuesta limpiarlas. Pero estos la manifiestan tal y como son. Lo que hay en sus corazones emana a la luz pública. ¿No hemos terminado? Cuarto ejemplo. Estrellas errantes. ¿Qué quiere decir errantes? Que no están estáticas. Andan de aquí para allá. Una vez, cierto pastor, cuando yo no me había firmado todavía, dijo que habían ovejas sapo saltando de aquí para allá, que no tenían firmeza. Andábamos errantes. Pero el que anda errante es porque no ha encontrado un lugar. No es que no lo haya encontrado, él no quiere darse el lugar que Cristo le quiere dar. Por eso anda como en el error, errante de aquí para allá. Quinto ejemplo de estas personas, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en ellos? Oscuridad. Por eso les decía, es necesario que se manifieste. Si somos ladrones, nos vamos a identificar por lo que hacemos. Eso es lo que vamos a demostrar, lo que hay en nuestro corazón. Tiniebla. Ahora dice el versículo 14. Vuelve a poner ejemplos, ¿verdad? De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus impías. El problema es que según la Biblia,
Dios no pasará nada por alto. Y en ese juicio solo puedo ser salvo por una sola manera, y es que yo sea encontrado justo. Pero mis obras no declaran que yo soy justo. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para Él colocarme. Él me justifica. Amén. Pero para eso yo debo de vivir ya como justo, justificado. Debo de luchar por vivir en la nueva vida que es en Cristo. Vayamos terminando. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos, quiere decir que dentro de ese juicio va a establecer una condenación. Ahí lo dije lo que quiere decir, vean. Y dentro de esa condenación dice: a todos los impíos de todas sus obras impías. Si no me arrepiento, eso me quiere decir, en el día del juicio, hermano, por más que haya venido a la iglesia, por más que haya ofrendado, que haya diezmado, que haya ayudado, hermano, pero si no dejé el pecado y viví dejándome gobernar por él, esa forma de vivir no va a cambiar de mí. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, si no me arrepentí, ¿estamos de acuerdo en esto, hermano? Si no dejé ese mal caminar, Dios va a decir: ay, hijo, ay, pero voy a tener misericordia. No, misericordia tiene hoy el Señor. Hoy me está dando oportunidad de arrepentimiento. Cuando el juicio venga, ya no habrá oportunidad, y lo está diciendo. La oportunidad de salvación, ¿cuándo es? Cuando venga el Señor Jesucristo en el juicio. Si lo que está diciendo es que cuando eso suceda, ya no habrá oportunidad. La oportunidad es hoy. Cuando dice de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado, todas las burlas, todas las cosas incorrectas que se hacen, Dios no las pasa por alto, mis amados. Por ello somos llamados a vivir como Dios manda. Terminemos en el versículo 16 el estudio de esta noche. Estos son, otra forma de manifestarse de ellos es murmuradores. ¿Qué quiere decir la palabra murmurador? No solamente es criticón, sino que es inconforme. Inconforme fue el pueblo de Israel cuando dijo: aquí solo comemos maná. Así dijeron, ¿verdad? Estaban, ¿qué? Expresando las quejas que habían en sus corazones, porque es completa la palabra cuando dice: esos son murmuradores querellosos, se quejan. Ay, hermano, a mí me va mal en la vida, hermano, Dios para mí no tiene bendición, solo azotes me da el Señor. Estoy murmurando, me estoy quejando. Mire, la hermana la pasa mejor que mí, mire, y tal cosa, murmurando y querellándome. Soy querelloso, amén. ¿Qué más dice? Que andan, aquí está la razón, la palabra caminan. ¿Cómo caminan, iglesia? ¿Según la voluntad de Dios? No. Que andan según sus propios deseos, lo que ellos quieren, cuya boca habla cosas. O sea, mire, ¿ha oído usted lo fantasioso? Uy, hermano, no vayamos a caer nosotros en ese error. Que las palabras que hablan son palabras infladas, hermano. ¿Qué más? Infladas, y este es peligroso, miren, adulando a las personas para sacar, ¿qué dice? Ay, hermana, usted sí es una buena persona, hermana, usted es la mejor hermana, usted es Dios allá en el cielo, la va a tener en un lugar especial, hermano. ¿Y qué tal, hermana? ¿Cree que no me puede ayudar? Sacar provecho quiero de la hermana. Eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Y eso les gusta a los hermanos, que los anden exaltando. Ay, hermanito, usted es el más chulo, hermano. Más chulo porque le ha visto la cartera. Amén, hermano. Amén.
Más si el hermano dio testimonio que Dios lo bendijo y le dio un trabajo que ganaba no sé cuánto, su salario era de no sé cuántas cifras. Ese es el hermano que más buscan ellos, porque lo que quieren, dice el versículo 16, es sacar ¿qué? Pero para sacar provecho, ¿qué utilizan? La adulación. La palabra adulación es la exaltación hacia de la persona. Vean, le sacan a relucir aparentemente sus virtudes, ¿verdad? Ay, hermana, usted es la hermana que Dios más la va a bendecir, hermana, porque usted aquí y allá, y la hermana va agarrando carreta, y eso le gusta. Hay muchos, rapidito, ahí caen. Lo que quieren es sacar provecho, y cuando sacan provecho ahí, se desaparecen. Pregunta: ¿eran solo en los tiempos de los apóstoles? No, eso hay hoy. Y esos son los que exaltan. Pero usted y yo, mente de Cristo, ¿verdad? Corazón de nueva criatura. Una vida que emane la voluntad de Dios. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Dejémoslo hasta aquí, ¿verdad? Para que sea Dios glorificado. Dejémonos de andar siguiendo sueños. Esos son soñadores. Adulan la carne, hermano. Soñé que Dios le tenía en una nube blanca, hermano. La nube blanca, y hasta se inventan los significados. La nube blanca significa tal cosa. La nube blanca lo que significa es nube sin agua, decía la palabra de Dios, ¿verdad? Solo estoy poniendo un ejemplo. Crea lo que la Biblia dice, hermano. La Biblia dice que si yo no me arrepiento, hermano, la vida me va a ir mal aquí y en la venidera. La Biblia dice claramente que Dios bendice al obediente. Amén. Pero esa gente, hermano, va buscando beneficiarse de usted y de mí. Tengamos el sumo cuidado. Dejémoslo hasta aquí. Démosle gloria.